Jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a comenzar esta sesión. La vamos a dividir en unas 3 partes. Vamos a avanzar 2 temas, el capítulo 11 y el capítulo 12. Vamos a realizar algunos periodos de, algunos cortes, ¿no? Algunos breaks de unos 10 minutos para que la plataforma se vuelva a activar. Y vamos a llevar esos 2 temas. En el intervalo les voy a tomar una pequeña prueba que es sencilla, pero va a ser de los temas que vamos a llevar ahora, ¿no? O sea, básicamente lo van a poder realizar después. Muy bien. El tema 11 corresponde a lo que es, permítanme, lo que es la corteza cerebral. Bien. Vamos a hablar acerca de la corteza cerebral y, lógicamente, en esta corteza cerebral, recuerden bien que básicamente va a estar conformada por sustancia gris. Los cuerpos de neuronas se encuentran ubicados a nivel de la corteza cerebral. Básicamente en esta corteza es donde reside aproximadamente, más o menos va a localizarse neuronas que tienen determinadas funciones. Principalmente las denominadas funciones encefálicas superiores son las que se encuentran en la corteza cerebral. La inteligencia, la memoria, la atención, el pensamiento, la personalidad, ¿no? Digamos, el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto, lógico, ilógico. Bueno, todas esas funciones encefálicas superiores van digamos, plasmarse en la corteza cerebral, en todas las neuronas que se encuentran presentes a ese nivel. Y como vamos a ver más adelante, esta corteza cerebral va a presentar diversas áreas, ¿verdad? Que van a tener a su vez determinadas funciones. Si bien vamos a ver que estas áreas tienen una función, por ejemplo, visual o una función auditiva o una función motora, estas áreas no actúan de una forma individual o aislada netamente, siempre van a actuar en conjunto, muy bien. Si bien existen neuronas especializadas o cuerpos de neuronas especializadas en cada área, digamos que las acciones que derivan de estas funciones encefálicas superiores activan todas las áreas en conjunto. Muy bien. Perfecto. Esas áreas corticales se encuentran numeradas, ¿verdad? Y se encuentran distribuidas en la superficie del cerebro, no solo en su cara superolateral, también en su cara medial, también en su cara inferior y de la misma forma también a nivel de las cisuras, de los surcos, de las circunvoluciones. Muy bien. En términos generales, el doctor Oscar González nos lanza algunos datos en el sentido de que, por ejemplo, en total, si nosotros extendiésemos la corteza cerebral en un solo plano, muy bien, alcanzaría un tamaño de aproximadamente 2 a 2.2 metros cuadrados, muy bien. Y lógicamente, de toda esta cantidad de extensión, los 2/3 van a estar principalmente a nivel de los surcos, ¿no? Y simplemente 1/3 estará de esta extensión total a nivel de la superficie de las circunvoluciones. Muy bien. Y ahora, el grosor de la corteza cerebral también es muy importante. A nivel, por ejemplo, del polo anterior o polo frontal, la corteza puede llegar a tener un grosor de aproximadamente 4 a 5 milímetros. Muy bien. 4 a 5 milímetros, en término medio unos 4.5 milímetros. Muy bien. Y lógicamente a nivel del polo posterior o el polo occipital, la corteza del polo occipital,
no llega a tener más de 1.5 a 2 milímetros también. Entonces, también el grosor de la corteza y la población neuronal varía en ese aspecto. Muy bien. Se le ha brindado un número aproximado de neuronas que se encuentran localizadas en esta corteza, en total unos 14 a 15 mil millones, ¿no? 14 a 15 mil millones de neuronas que se encuentran repartidas en toda la superficie. Además, está decirles que en el sujeto vivo la corteza tiene una coloración rosácea, grisácea, pues recibe aún irrigación por parte de la sangre, ¿no? De las arterias, pero recuerden bien que en el cadáver esta corteza tiene una coloración grisácea intensa, muy bien. Lógicamente, esta corteza es bien suave, maleable, una consistencia gelatinosa, muy bien. Perfecto. En este sentido, vamos a pasar a describir algunas de sus otras características, principalmente relacionadas con las capas que presenta la corteza. Muy bien. Y estas capas, pues, que normalmente son 6, ¿verdad? 6 capas o estratos, muy bien, van a variar en la cantidad de neuronas que presenta, en el tamaño de las neuronas, incluso también en la forma entre una región u otra, ¿verdad? Lógicamente, estos tipos de neuronas que se encuentran en la corteza los podemos observar nosotros en la imagen, en la diapositiva. Vamos a ver, por ejemplo, las células aquí, las de Martinotti, o también las células gigantes de Betz, aquí las podemos observar, las neuronas piramidales, fusiformes. Bueno, vamos a irlas viendo una por una a medida también que nosotros vayamos estudiando las capas. Muy bien. Sin embargo, cabe señalar, y eso también puede ser una pregunta de examen, la corteza cerebral, ¿verdad? Puede en algunas regiones presentar estas 6 capas bien definidas. En estos segmentos donde encontramos las 6 capas, decimos que la corteza es nueva, pertenece al neocórtex, ¿verdad? Pero existen lugares, sectores en los cuales la corteza únicamente presenta 3 capas. A este segmento, a este sector se le denomina paleocórtex, ¿no? Que tiene un desarrollo filogenético un poco más antiguo. Perfecto, muy bien. Ahora, las fibras también que se forman a partir de los axones que provienen de los cuerpos de estas neuronas van a tener también diversas clasificaciones, ¿no? Pueden ser divergentes, convergentes, pueden ser fibras tangenciales, etcétera. Muy bien. Estas fibras, lógicamente, van a tener direcciones aferentes, eferentes, intracorticales. Ya vamos a irlas estudiando más adelante. Es por eso el nombre que presentan. Muy bien. Pero vayámonos a lo más importante, vayámonos a la descripción capa por capa de la corteza. No se olviden, 6 capas o 6 estratos, 6 agrupaciones de neuronas. La primera capa, la más superficial, si vale el término, también se denomina estrato molecular. Es una capa muy, ¿qué les puedo decir? Entramada. Es una capa donde encontramos neuronas, pero además una gran cantidad de fibras que por entrelazadas. Es por eso que a esta capa superficial se le denomina también capa plexiforme, porque forma como unos plexos de fibras nerviosas. Muy bien. Es una capa importantísima, pues esta es donde se van a realizar un montón de conexiones sinápticas, ¿verdad? Va a tener conexiones o va a recibir fibras aferentes, también va a emitir fibras eferentes, que lógicamente de acuerdo al área cortical van a cumplir diferentes funciones, ¿verdad? Y lógicamente también entre las propias áreas corticales, como vamos a ver más adelante, estas fibras se pueden asociar y van a formar fibras asociativas entre las áreas a nivel de la corteza. Muy bien. Ok. A nivel de la segunda, ¿me decían alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se escucha la exposición?
Chicos, Sí, doctor. Sí, sí, doctor. perfecto, muy bien. Pasemos a la segunda capa. Esta segunda capa se denomina granular externa. Principalmente contiene neuronas que tienen una forma piramidal, ¿no? Son pequeñas. Hay también neuronas que, digamos, tienen una forma estrellada, como podemos observar aquí en esta capa, ¿no? Estas principalmente se encargan de recibir señales o establecer conexiones al interior de la propia corteza. Esas conexiones se llaman intracorticales, ¿no? Entonces, esta capa, digamos, es la que se encuentra formada por este tipo de neuronas. La tercera capa está conformada por células piramidales medianas. Esta tercera capa precisamente se puede llamar así, estrato de células piramidales medianas, y la cual va a enviar mensajes a través de los axones que estamos observando emergen de estas neuronas, muy bien, a otras estructuras intracorticales, pero ya en este caso también van a enviar señales o recibir señales de estructuras que se encuentran por debajo de la corteza. Por ejemplo, pueden ser los núcleos grises del telencéfalo o estructuras diencefálicas. Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. La cuarta capa, esta capa también se llama granular interna o el estrato granular interno. Principalmente esta va a estar conformada por estas células que observamos aquí, que se denominan células estrelladas. Muy bien. Y básicamente reciben, una de sus funciones principales en esta cuarta capa es que reciben señales provenientes del diencéfalo, más específicamente de los núcleos talámicos. Muy bien. La quinta capa, ahí ya vemos dos tipos de células, es por eso que muchas veces hay preguntas de examen en esta quinta capa o de esta quinta capa. Esta quinta capa se denomina piramidal interna y contiene dos tipos de neuronas. Las neuronas estrelladas denominadas de Martinotti, que aquí vemos una, por ejemplo, y observamos otras neuronas gigantes que tienen una forma piramidal, se denominan neuronas de Betz o células de Betz, ¿verdad? Estas principalmente se alojan, ojo para el examen, a nivel de lo que es la circunvolución eh, frontal ascendente, la que nosotros habíamos conocido también con el nombre de prerolándica. A ese nivel es donde se encuentran principalmente estas neuronas. Si nosotros observamos, permítame. Aquí, si nosotros observamos esta imagen del cerebro, estas neuronas gigantes de Betz principalmente se encontrarán a nivel de esta circunvolución llamada frontal ascendente o también llamada prerolándica. Muy bien, estamos hablando de esta quinta capa. Perfecto. ¿Qué función tienen las neuronas de esta capa? Principalmente envían información a estructuras subcorticales, con ellas son las con las que van a tener comunicación principal, muy bien. Incluso sus comunicaciones pueden llegar hasta la médula espinal. Finalmente, la sexta capa, la más profunda, si vale el término, es una capa que únicamente va a estar conformada por ejemplo, células fusiformes que tienen la forma de uso, ¿no? Y principalmente es de ella de donde van a emerger conexiones, por eso es que sus principales fibras o la mayor cantidad de fibras que se encuentran emergiendo de esta capa son eferentes, muy bien, eferentes, ok. Ahora, las conexiones que se establecen a nivel de estas capas, muy bien, van a realizarse, ya les decía, entre las áreas corticales que nosotros ya vamos a pasar a describir que se encuentran o sea, juntas, ¿no? En las áreas vecinas. También pueden establecerse comunicaciones entre las cortezas de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? A través de las estructuras interhemisféricas, como por ejemplo el cuerpo calloso, ¿no? También a través de la sustancia blanca, etcétera, se puede establecer conexiones con el diencéfalo, con la formación reticular,
con los núcleos del cuerpo estriado, etcétera, ¿verdad? Las conexiones que se dan, y lógicamente también les decía, puede haber conexiones entre las propias neuronas de la corteza, es decir, intracorticales, subcorticales, ¿verdad? Bueno, estas conexiones, ¿verdad? Permiten el gran número o el mayor número de conexiones o sinapsis que se establecen entre las neuronas de la corteza, permite un mejor desarrollo de las funciones intelectuales, cognitivas en las personas, ¿no? No, por eso es tan importante ese concepto. La inteligencia, el aspecto del cognitivo, el desarrollo intelectual, principalmente deriva de la mayor cantidad de conexiones, de sinapsis que se establezcan entre las neuronas y no de el número de neuronas que puede uno poseer. Muy bien. Y lógicamente a partir de la conexión, las sinapsis se producen o se mejoran o se desarrollan en número, por ejemplo, realizando ejercicios mentales, ¿no? Como la lectura, como etcétera. Entonces, existe, sí, se puede desarrollar la inteligencia a partir de desarrollar también el número de sinapsis a nivel de la corteza. Muy bien, esto es algo muy importante que debemos conocer también, ¿no? De ahí deriva que las áreas corticales, ¿verdad? Que nosotros vamos a pasar ya nomás también a describir, van a tener diversas funciones, pueden ser motoras, pueden ser sensitivas, sensoriales, ¿verdad? Y lógicamente a nivel de lo que vendría siendo los hemisferios cerebrales, estas vías nerviosas que llegan a la corteza también pueden, digamos, activar diversos centros que se encuentran en el tronco encefálico, de la misma forma que la corteza envía fibras nerviosas o, digamos, señales nerviosas que pueden llegar hasta la médula espinal. Pero hay una característica principal. Estas vías nerviosas que llegan o salen de la corteza son cruzadas. ¿Qué quiere decir? Que el hemisferio derecho va a controlar el cuerpo izquierdo y viceversa. El hemisferio izquierdo controlará el hemicuerpo derecho. Muy bien. No son directas, son cruzadas. Ojo, estas vías nerviosas aferentes y eferentes que llegan a la corteza cerebral. Muy bien. Ahora, de esto se deriva un concepto importante, el cual es el de hemisferio dominante. ¿A qué llamamos hemisferio dominante? Estoy seguro que alguno de ustedes ya ha leído este concepto, ya lo tiene plasmado. ¿A qué llamaríamos nosotros hemisferio dominante? Andrés, tú que estás en la lista en primer lugar, ¿a qué llamamos hemisferio dominante? A ver, es el que más predomina más que todo en nuestras acciones y nuestra manera de ser, ¿no? Más actuar, digamos. Hay un lado que es más, ¿cómo se diría? Analítico, más, como que más, ay, ¿cómo le diría? Analítico, así más. Y el otro lado, digamos, que está más ubicado en lo espacial, en la creatividad. El otro es como que más analítico, es más eh, formal, por así decirlo. No sabría decir el término correcto, pero varía, Ya. digamos, ¿verdad? Y el lado que hay personas que tienen mejor dominio en esta, como que les va mejor en matemáticas, otras personas que les va mejor pintando o dibujando mejor en digamos, la actividad física, ¿verdad? Y tiene mejor orientación espacial y cosas así. Perfecto. A ver, Ángeles, tú que estás en línea, ¿a qué llamaríamos nosotros? ¿Cuál es el concepto de hemisferio dominante? Si estás ahí, Ángeles, parece que no estás. No, sí, sí, estoy acá. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Vamos, ¿cuál es tu concepto de hemisferio dominante? O sea, hay dos hemisferios, uno que es como para la creatividad y el otro es más, ¿cómo le digo? Más, no es tan práctico, o sea, para hacer cosas prácticas ya.
Entonces hay personas que, creo que, si no me equivoco, esos dos hemisferios se cruzan, ¿ya? Se cruzan y, por ejemplo, la mano derecha y otra la mano izquierda, algo así era. Ya la cosa es de que hay personas como que lo desarrollan más uno, o sea, tienen más facilidad para usar. Por ejemplo, hay personas que son más creativas y hay otras personas que son más o sea, para pensar, o sea, la literatura o, no sé, matemáticas, se podría decir. Entonces, o sea, depende de las personas, o sea, el desarrollo o sea, que le den, digamos. Y Perfecto. según lo que estaba, o sea, según lo que estaba leyendo en el libro, dice que el hemisferio dominante es como un hemisferio contralateral y bueno, que tiene mayor destreza en lo que sería el miembro superior. Ok. Es decir, que, por ejemplo, en las personas que son zurdas, en las personas que tienen mayor destreza con el miembro superior izquierdo para escribir, para manipular algún objeto, tocar algún instrumento musical, las que son zurdas, ¿me entienden, verdad? ¿Cuál sería su hemisferio dominante? El derecho. El derecho, correcto, el derecho. El hemisferio contralateral. Muy bien. En el 95% de las personas, me incluyo, ¿no? Nuestro hemisferio dominante será el izquierdo, pues en mi caso, y en el caso del 95% de las personas, más o menos, son datos aproximados, podemos realizar con mayor destreza actividades utilizando, por ejemplo, la mano derecha, ¿entienden? En este caso, el hemisferio dominante sería el izquierdo, muy bien. Y lógicamente, por eso es que este hemisferio dominante se refiere al hemisferio contralateral, al que, por ejemplo, nosotros con los miembros superiores realizamos actividades con mayor habilidad, ¿no? Con mayor precisión, no solo en la escritura. También se ha determinado esto que en este hemisferio dominante, muy bien, las áreas correspondientes al lenguaje articulado, al denominado, a la coordinación motora, están mucho más desarrolladas en el hemisferio dominante, por ejemplo, en el izquierdo, en el caso de las personas que son diestras, muy bien. Entonces, ambos hemisferios, ¿no? Son funcionalmente complementarios, es decir, no es que mi hemisferio izquierdo únicamente sea funcional y mi hemisferio derecho no sirva para nada, no, ambos son potencialmente y funcionalmente complementarios, se comunican entre sí a través del cuerpo calloso, coordinan las actividades entre sí, ¿verdad? Entonces, existe un tráfico constante de información entre los dos hemisferios para coordinar actividades. Sin embargo, uno de ellos, en mi caso el hemisferio cerebral izquierdo, es el dominante y me permite a mí, ¿no? O me obliga a mí, porque esto viene predeterminado de forma genética, ojo, ¿no? Hasta los 2 años se dice que una persona mantiene o que ¿no? Mantiene, no existe una diferenciación, no existe una diferencia entre lo que es el manejo con la mano derecha, la destreza con la mano izquierda, pero ya a partir de los 3 años, 4 años, etcétera, uno genéticamente ya va adquiriendo el hemisferio dominante y el que le va a permitir, por ejemplo, tener destreza con ya sea la mano izquierda o la mano derecha, ¿me entienden? Entonces, sin embargo, les decía, ¿no? Volviendo al tema anterior, que los dos hemisferios trabajan a la par, trabajan de forma coordinada, se comunican a través de estructuras interhemisféricas como el cuerpo calloso, existe una comunicación de alto tráfico, podríamos decir,
mediante estímulos que tiene un hemisferio y tiene el otro, ¿me entienden? Es por eso que también les decía cuando hablábamos de configuración externa del cerebro, que en el caso de las circunvoluciones, puede que en el hemisferio derecho haya circunvoluciones distintas al hemisferio izquierdo, ¿muy bien? Funcionalmente, más adelante vamos a ver que cada hemisferio tiene algunas funciones predeterminadas, pero actúan de forma muy coordinada. Muy bien. Ok, pasemos ahora a describir lo que son las áreas. Las áreas corticales, ¿verdad? Perfecto. Que son las que nosotros vamos a ir describiendo, las más importantes. El mismo libro del doctor Oscar González nos habla de aproximadamente 52 áreas, ¿verdad? Corticales que están descritas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer referencia a las que tienen una importancia funcional vital para el desenvolvimiento de nuestras actividades. Sin embargo, en la última edición, yo no la tengo, pero en la última edición, no tengo la fotografía, digo, para mostrarles, pero en la última edición del libro del doctor Oscar González, pueden observar, por ejemplo, las 52 áreas que están localizadas, ¿verdad?, en diversos segmentos, muy bien, del cerebro, tanto en una vista lateral como en una vista medial. De ellas nosotros vamos a extractar las más importantes, muy bien, las que nos va a permitir el tiempo. Bueno, estoy seguro que de repente se nos va a ir cortando, pero hasta donde podamos. Hoy día tenemos que avanzar 2 temas teóricos sí o sí. Muy bien. Y lógicamente las áreas corticales están en relación a los lóbulos. Los vamos a organizar por lóbulos y los vamos a organizar también de acuerdo a la cara superolateral y de acuerdo a la cara medial. Muy bien. En principio, vamos a hablar de las áreas corticales del lóbulo frontal, aquel que se encuentra anterior a lo que es la cisura de Rolando y superior a lo que es la cisura de Silvio. Muy bien, lóbulo frontal, estamos hablando de estas áreas. Área número 4, la que se encuentra a nivel de la circunvolución pre-rolándica o también llamada frontal ascendente. Muy bien. En esta área encontramos, ya les había dicho anteriormente, abundantes células gigantes de Betz, así se les denomina, ¿no? Y básicamente esta área se denomina área motora primaria. En esta área es donde, por ejemplo, se va a originar el haz córtico espinal, el que luego nosotros lo vamos a conocer como el haz piramidal, ¿me entienden? Entonces, ¿qué función tendrá? Tendrá una función relacionada con la producción de movimientos voluntarios, movimientos precisos, movimientos que están dirigidos a los músculos esqueléticos. Ojo, ¿no? A los músculos esqueléticos. Y lógicamente, las lesiones de esta área van a producir una imposibilidad de poder realizar estos movimientos, pero en el hemicuerpo contrario. Recuerden bien que es contralateral, en el sector corporal contralateral. Muy bien. Entonces, la importancia de esta área cortical motora, es aquella que está relacionada con realizar movimientos precisos, pues, ¿no? Precisos con las manos, ¿no? Y lógicamente, por ejemplo, a nivel de las manos, existe una mayor cantidad de conexiones sinápticas y de neuronas que están desarrolladas. De ahí, por ejemplo, observamos el homúnculo. Fíjense bien el homúnculo motor. ¿A qué llamamos homúnculo? ¿Qué querrá decir el término homúnculo, chicos? Si es que ustedes lo han ido investigando. ¿Qué será un homúnculo? ¿Quién puede participar? A ver, vamos a ver aquí quién está. Bastian, ¿estás en línea? Sí, doctor. ¿Qué será un homúnculo? ¿Qué era el homúnculo? Ay, era una de anchamiento del surco.
A ver, fíjate bien, yo estoy con la flechita mostrando lo que es un homúnculo. Sí, sí. Sí, sí, lo tenía la... Sí, sí. ¿Cómo era? Dejé de acordarme la definición. ¿Cómo sacará? ¿Cómo era? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. No, doctor, no me lo sé. ¿Cómo era Doctor, la weá? ¿Cómo era la weá? ¿Sí? ¿Quién puede participar, chicos? según es la tensión cortical para el control del músculo esquelético. Da las precisiones para las funciones que deben cumplir. Ya. Para que no nos confundamos mucho, ¿no? El término homúnculo hace referencia a un, digamos, dibujo aberrante del cuerpo humano, ¿no? Un dibujo o una creación aberrante de lo que es el cuerpo humano, mal formada, si va el término. Por eso es que ustedes observan aquí, en el caso del homúnculo motor, hagan de cuenta que todo lo que estoy mostrando con la flechita corresponde a lo que es la circunvolución frontal ascendente, muy bien, y desde lo que es la cisura interhemisférica, observamos las áreas que están destinadas a los movimientos, por ejemplo, del pie, de la pantorrilla, ¿verdad? De la parte del el muslo, la parte de la región glútea, de los músculos del tronco, del miembro superior. Y fíjense bien la cantidad de área cortical que está destinada a los movimientos de la mano, muy bien, por eso es un dibujo mal formado, si va el término del cuerpo humano, y lo cual nos permite entender que ¿por qué tenemos tanta precisión en la mano? ¿Por qué hemos desarrollado tanta precisión en la mano? Precisamente nuestro cerebro ha desarrollado un área cortical mucho más extensa dentro de lo que es el área motora primaria, que está destinada al movimiento de la mano y de los dedos. Muy bien. También existe una área cortical también importante que está relacionada con el movimiento, por ejemplo, de los músculos de la mímica, los músculos masticadores, muy bien, si ustedes observan, los músculos de la lengua que se encuentran cerca de la cisura de Silvio y lógicamente los músculos del cuello, muy bien. Entonces, se dan cuenta, esto es un homúnculo. Un homúnculo es como una creación, una creación o un dibujo, una escultura, o lo que ustedes quieran, digamos, mal formada de lo que es el cuerpo humano. Eso es el término homúnculo, ¿no? Y cuando hablamos de homúnculo motor, nos referimos precisamente a las áreas de la corteza. No áreas, sino, podría decirles, a segmentos del área 4, área motora primaria, que están destinados al movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Fíjense, la gran cantidad de neuronas que están destinadas al movimiento únicamente de la mano y de los dedos, en relación, por ejemplo, a la cantidad de neuronas que estarán destinadas al movimiento únicamente del pie, ¿verdad? Aquí hay una diferencia importantísima. Entonces, fíjense bien lo distinto que se comporta la corteza en relación a las diferentes partes del cuerpo humano. Muy bien. ¿Me han entendido, chicos, esto de lo que es el homúnculo motor? ¿Lo han comprendido? Sí, Perfecto. sí, Perfecto. sí. Muy bien, sigamos. El área 6, que se denomina también área premotora o área 6 premotora de Brodmann, ¿verdad? Se encuentra anterior al área 4, también a nivel de esta circunvolución frontal ascendente, ¿no? Y básicamente tiene que ver con, además va a también estar presente en las primera, segunda y la tercera circunvolución frontal. Recuerden bien que aquí encontramos dos surcos, ¿no? Y hay tres circunvoluciones que son paralelas al borde superior y la circunvolución frontal ascendente. Bueno, esta área 6 o premotora también se encuentra en parte de estas otras circunvoluciones, ¿verdad? Esta área también se denomina área psicomotora y tiene una función relacionada con la coordinación de movimientos voluntarios, ¿no? Esto precisamente es relacionado con el caminar, el correr, ¿verdad? También el manejar auto, manejar bicicleta, ¿verdad?
diversos movimientos coordinados, digamos, repetitivos que residen en esta área. Muy bien. Esta área importante va a tener conexiones con la corteza del cerebelo, con algunos núcleos del tálamo, ¿verdad? Y lógicamente esta área tiene que ver también con las habilidades manuales, principalmente aquellos que han desarrollado alguna destreza, por ejemplo, con el dibujo, con la pintura, con la realización de esculturas, ¿verdad? La lesión de esta área va a provocar una patología, no es una patología, más que todo es un signo que se denomina apraxia, ¿no? Que es la falta, o mejor dicho, una disminución en la capacidad de llevar a cabo movimientos intencionados o coordinados. Muy bien, a eso se le denomina apraxia. Personas que no van a poder, por ejemplo, realizar, por ejemplo, la simple tarea de caminar o de llevar la cuchara con las manos del plato a la boca, ¿me entienden? Esa función tiene principalmente esta área. Ahora, esta área tiene una parte suplementaria. Si ustedes observan aquí en la cara medial, también observamos una porción del área 6, pero esta porción vendría siendo una porción suplementaria que corresponde a el área 6, pero en una cara medial del hemisferio cerebral. Muy bien. Y lógicamente su función principalmente estará relacionada con el movimiento bilateral de ambas manos a la vez, ¿no? Y lógicamente también movimientos posturales, ¿no? Entonces, área 4, no hemos hablado del área 5, pero también existe el área 5, área 4, 5 y 6 de Brodmann, tiene que ver con la parte motora voluntaria. Muy bien. Bueno, chicos, antes de que se me corte la plataforma, vamos a hacer un break de unos 10 minutos. Esta clase no ha terminado, nos queda todavía, tenemos para largo, ¿no? Entonces, hagamos un break de unos 10 minutos y volvemos. Muy bien, en 10 minutos nos vemos, chicos. Chao, chao.